Aló, bueno, buenas noches a todos. Ya, como ven, tenemos ahí en pantalla a nuestro invitado, el doctor Raúl Eduardo Sánchez, a quien saludamos efusivamente. Raúl Eduardo es un abogado prestigioso, tiene doctorado, maestrías, etcétera, y hace parte, por supuesto, de la JEP, que es el tema de esta noche, porque pues para neófitos como yo y muchos otros, todos los días vivimos leyendo y escuchando sobre la JEP, unas a favor, otras en contra, opiniones también encontradas, que la fiscalía pelea con la JEP, luego que no hay peleas, que ya acordamos, etcétera. Es decir, y supongo yo que todo comienzo tiene esas dificultades, y mucho más tratándose de un organismo nuevo que nació pues del proceso de paz que todos conocemos. Por esa razón, y agradeciéndole nuevamente al doctor Raúl Eduardo la aceptación, nos comunicamos con él y nos aceptó esta charla que se va a ocupar precisamente de hacer claridad sobre cuál es el momento de la JEP. ¿Qué es la JEP? Para empezar por allí, porque hay personas que dicen justicia especial de paz y luego uno lee, no es justicia, es jurisdicción. En fin, se ve que hay entonces, con todo respeto, mucha ignorancia sobre el tema y nos parece, y así nos pareció en el comité coordinador cuando se planteó que el doctor Alfonso Casas hizo el planteamiento, era necesario tener esa claridad. De manera que muchas gracias, doctor Raúl Eduardo, por aceptarnos esta invitación. Normalmente la tertulia se adelanta en unos 40 minutos en la teoría y luego entramos todos a participar de las inquietudes. Yo hago una especie como de moderador de ella para que haya pues organización en todo caso. Un cordial saludo de todos y queda usted entonces, mi estimado doctor Raúl Eduardo, con el auditorio. Muchísimas gracias. Estimado Germán, buenas noches para todos. Alfonso, pues, quien fue el de la idea, agradecerle, me tenía amenazado desde hacía rato hasta que por fin. Entonces, pues vamos a hablar en efecto de lo que es la JEP. Y aquí hay que decirlo, a veces se cree que la Jurisdicción Especial para la Paz es algo novedoso. Y yo siempre he dicho que la JEP es la suma de las experiencias nacionales e internacionales. Porque usualmente cuando se acaba un conflicto, cuando se termina una guerra, cuando se logran llegar a acuerdos de paz, etcétera, la historia nos ha demostrado que surgen a su vez instituciones judiciales. Por ejemplo, cuando se acaba la Segunda Guerra Mundial, se crean tribunales, por ejemplo, como el de Nuremberg y el de Tokio, encargados justamente de juzgar a los máximos responsables por los crímenes cometidos en la Segunda Guerra Mundial. Luego se presentan una serie de conflictos, por ejemplo, en la antigua Yugoslavia, en Ruanda, y el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas a su vez crea dos tribunales ad hoc, que son ex post facto, es decir, que son después de la guerra. Luego se crean otros tribunales después de la guerra, como por ejemplo las salas especiales en Timor Oriental, cuando se separa en medio de una guerra de Indonesia. Se crea la Corte Especial de Sierra Leona, se crean las Cortes Gacaca en Ruanda, se crean a su vez hoy en día el Tribunal Europeo de Kosovo, después de la guerra en Kosovo, se está creando el Tribunal de la República Central Africana en África. Entonces, todo esto, insisto, hace parte de que después de una guerra viene todo el tema de rendición de cuentas. Y en Colombia pues no hemos sido ajenos, porque cuando se realiza el pacto de paz
con los paramilitares, a través de la ley 975 se crea lo que ustedes bien conocen como la Ley de Justicia y Paz, que justamente buscaba que los máximos responsables rindieran cuentas de lo ocurrido. Entonces, con base en toda esta historia que estoy narrando, es que después de un conflicto, después de un acuerdo de paz, se decide crear lo que es un sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. El sistema integral como sistema está conformado por la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que es un mecanismo extrajudicial conformado por 11 comisionados y a su vez tiene un periodo de 3 años, cual se va a encargar de revisar, recibir, digamos, los diferentes informes, los diferentes aspectos de lo que pasó en el conflicto, ya sea por territorio, por actores, y tiene que emitir una serie de recomendaciones y un informe. Esta comisión es una comisión que es extrajudicial, no tienen ningún tipo de medida coercitiva, ni mucho menos. Después de esto tenemos la unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas. Esta es una unidad que tiene, digamos, un mecanismo no solo extrajudicial, sino humanitario, porque como es bien sabido, después de los conflictos, después de las guerras, hay muchas personas sin identificar y sin saber qué pasó con ellas. Por ejemplo, para no ir tan lejos, en Colombia, la Ley de Justicia y Paz a la fecha ha permitido desenterrar 9.000 cadáveres, que eso es una suma supremamente alta. Entregar a los familiares de esos 9.000 cadáveres 6.500 cadáveres, que como les digo es una labor titánica, porque es ir a lugares apartados, es tomar todas las medidas de seguridad, es saber qué está diciendo el desmovilizado, es sacar el cuerpo, es transportarlo, es hacerle pruebas de ADN. Bueno, es una labor titánica que se ha creado justamente esta unidad de búsqueda de personas dadas por desaparecidas, que tiene esa finalidad: buscar, localizar, ubicar, entregar los desaparecidos del conflicto. Y terminamos entonces en lo que es la Jurisdicción Especial para la Paz, que es el componente judicial. El componente judicial implica que haya pues procesos, que se tomen decisiones, sanciones, que hayan jueces, etc. Dicho esto, entonces, esto tiene una serie de principios que los desarrollan. Un primer principio es lo que acabamos de decir, un principio de un sistema integral, que no sea algo aislado, sino conexo. Segundo, implica que hace parte de la justicia transicional. ¿Qué es la justicia transicional? Es la que lleva, como su nombre lo indica, de la transición de la guerra a la paz o de la dictadura a la democracia. Y tiene, digamos, siempre ha tenido una gran discusión, porque no puede ser una justicia tan rígida, tan estricta, que implique penas de prisión de 50, 60 años o más, que impidan hacer la paz, pero tampoco puede ser una justicia tan flexible que no respondan los victimarios, donde haya perdón y olvido. Entonces, moviéndose en esas dos aguas, digámoslo así, entre la justicia rígida, estricta y la justicia flexible, es que se tienen que llegar a esos mecanismos de justicia restaurativa, en donde en efecto pues vamos a encontrar un justo medio. Dicho esto, entonces encontramos que por un lado la justicia transicional va unida de la mano con lo que es la justicia restaurativa, que es una justicia reparadora, que es una justicia para las víctimas, en la cual pues las víctimas el eje central. Y luego viene, que eso es otro tema fundamental, porque a veces la gente de a pie, la gente que no ha sufrido el conflicto, lo que busca es
una justicia de venganza, pero a las víctimas lo que les interesa en muchas cosas es o la verdad, o la reparación, etc. Y eso se ve en todas las justicias, en la justicia ordinaria, por ejemplo. Entonces, en la justicia ordinaria, si yo les pregunto a ustedes, ¿qué querrá una víctima de Interbolsa? ¿Que le devuelvan su plata o que le metan 30 años de cárcel a un directivo por captación masiva y habitual? Pues obviamente la víctima va a querer es que le devuelvan su plata, porque esa es la justicia, insisto, restauradora, reparativa. Y luego está lo que es la justicia prospectiva. La justicia prospectiva es aquella justicia que piensa en las siguientes generaciones, que piensa en nuestros hijos, nietos, sobrinos, sobrinos nietos, familiares en 20, 30 o 50 años, que lo que ellos sufrieron que lo que nosotros sufrimos no lo sufran ellos. Yo creo que todos los presentes, al igual que yo, nacimos en medio o vivimos todos estos años de conflicto. Y lo que hay que buscar en la justicia prospectiva es justamente eso, no repetir lo que nosotros sí tuvimos. Dicho esto, se llega entonces a lo que es la Jurisdicción Especial de Paz, con base en la Ley de Justicia y Paz colombiana, con base en las experiencias de los tribunales penales internacionales y otros mecanismos de justicia transicional. ¿Cuáles son los elementos principales de la Justicia Especial para la Paz? Primero, ¿a quién se dirige esta justicia? Esta justicia se dirige, en primer lugar, a los exmiembros de la guerrilla de las FARC, en segundo lugar, a los miembros de la fuerza pública, de las Fuerzas Armadas, en tercer lugar y de manera voluntaria a los terceros que han participado en el conflicto como colaboradores, cómplices, es decir, civiles, y en cuarto y último lugar a agentes del Estado que no son miembros de fuerza pública, agentes del Estado que son servidores públicos como por ejemplo congresistas, y para ponerlo en términos más digamos coloquiales o comunes, muchos parapolíticos quieren hacer parte justamente de la jurisdicción, es decir, congresistas que de una o de otra manera han venido pues teniendo vínculos con el conflicto armado. Y frente a los militares, la ley de procedimiento de la JEP, en su artículo 75, estableció que era opcional. Sin embargo, en la práctica esto ha sido pues bastante recurrente, que ellos acudan con toda la buena disposición. Tenemos generales de la República, coroneles, mayores, oficiales, suboficiales, soldados, que se han acogido a la jurisdicción. Eso en primer lugar. En segundo lugar, la jurisdicción tiene un mandato en el tiempo. Primero, nosotros estamos encargados de investigar, procesar, sancionar todas las conductas cometidas antes del 1 de diciembre del año 2016. En segundo lugar, tenemos una vigencia como justicia transicional, que no es algo permanente, es algo transitorio, por un término de 15 años como máximo, distribuidos en primer lugar un tiempo de 3 años para recibir informes de las víctimas, informes de las entidades públicas, que puede prorrogarse por un par de años más para un total de 5. Luego se tienen 10 años para que la unidad de acusación y de investigación de la JEP, que es como una especie de fiscalía que ya vamos a ver, tiene 10 años para acusar y finalmente 5 años para terminar todos los procedimientos. Y por una sola vez, según la Corte Constitucional, y por un tiempo máximo de 5 años, se podrá prorrogar la jurisdicción. Entonces, esa es la vigencia en el tiempo. Finalmente, tenemos cuáles son los delitos que va a investigar la JEP. Pues obviamente van a ser los delitos más graves, los delitos representativos del conflicto, como son, por ejemplo, crímenes de guerra,
genocidio y crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, los delitos políticos o delitos conexos, pues básicamente son delitos amnistiables o delitos que internacional y nacionalmente pueden ser perdonados. Pero esos delitos graves, de los que estoy mencionando, genocidio, lesa humanidad, guerra, bajo ninguna circunstancia pueden amnistiarse ni perdonarse y por lo tanto deben ser objeto de investigación y de persecución judicial. Dicho esto, entonces, tenemos un poco la estructura de lo que es la jurisdicción. La jurisdicción funciona al igual que cualquier corte penal internacional y se sigue ese ejemplo, insisto, con base en la experiencia. Entonces tiene tres grandes componentes. Una administrativa, organizacional, gerencial, del sistema de asesoría y defensa, asesoría psicosocial a las víctimas, etc. Luego está lo que es la unidad de investigación y acusación, que es y hace las veces de una fiscalía común y corriente. Y tenemos ya los jueces, como son las salas de justicia, que son 3 salas, y el Tribunal para la Paz, del cual hago parte, que tiene 4 secciones y una quinta sección para un futuro remoto que se llama de estabilidad y eficiencia. Entonces, con base en esto es que se estructura. Claro, para afuera la JEP es una sola, pero para adentro evidentemente es muy claro que cada organismo entre la JEP tiene sus competencias claramente definidas. Dicho esto, entonces, miremos, por ejemplo, cómo son, qué son y qué hacen las respectivas salas de justicia. Las salas de justicia tienen un rango, no los veo, pero no sé si hay abogados ahí, tienen un rango como Aquí si está, fuesen perdón, magistrados de tribunal superior. perdón Raúl Eduardo, para que sea, ¿Sí? aquí estamos, voy a mencionarlos, doctor Germán Liébano, no va a citar abogados, sino a todos. Doctor Germán Liébano, la doctora Ángela Ramírez, doctor Alfonso Casas, el doctor Orlando Mosquera, el doctor Eduardo Lavao, que es abogado, Monseñor Froilán Casas, Carlos Ernesto Cabrera, que tampoco es abogado, el profesor Liberio Salazar, Carlos Francisco Ángel, Vicente Ortiz, que sí es abogado, Félix Trujillo, que sí es abogado, el doctor Hernán Velasco Sea, que sí es abogado, el doctor Julio Enrique Ortiz Cuenca, abogado, doctor Reinaldo Quintero, abogado también, doctor Jorge Enrique Liébano, es psiquiatra, doctor Víctor Rodríguez, ingeniero, y mi persona, Germán Palomo García. Perfecto, ¿no? Muy, muy complacido, de verdad, de escucharlos y saber que todos están ahí. Si no queda claro algo y si soy muy abogado, muy jurídico, ustedes me avisan, por favor, porque la idea es que esto sea lo más accesible posible y con toda la confianza, ni más faltaba. Entonces, se fue otra vez la señal. Bueno, no importa. Bueno, entonces el reconocimiento de verdad de entidades públicas, de grupos de víctimas, etc. ¿Y por qué hablo de informes? Porque cuando se desarrolló la Ley de Justicia y Paz, empezaron a investigar caso a caso. Y claro, estábamos hablando de millones y millones de hechos delictivos. Era imposible que una... Entonces les tocó que cambiar el esquema de investigación y empezar a sacar patrones de macrocriminalidad, patrones de políticas delictivas. Después, con justicia y paz, entonces, en vez de ser un caso más un caso, se dieron por territorios, por regiones, por personas, etcétera, etcétera, pues podían hacer imputaciones fácilmente y sin ningún inconveniente a una persona o a 10 personas o a 50 personas frente a 1000, 2000 o 3000.
congresistas, etcétera, pues tienen que contar la verdad. Entonces, aquí hay dos opciones. O yo cuento la verdad y reconozco responsabilidad, o por el contrario rechazo esa verdad. Rechazo decir mi responsabilidad frente a esos hechos. Entonces, dependiendo de si cuento o no la verdad, así mismo es el camino que se va a seguir. Entonces, dicho esto, si la persona reconoce verdad, pues la sala emite lo que se denomina una resolución de conclusiones, que es una sugerencia de sanción. Entonces, en lo que se denomina el acuerdo de paz y el acto legislativo 01 del 2017, tenemos ahí básicamente unas sanciones propias del sistema, porque reconozco verdad. Las sanciones propias implican la privación de derechos y libertades por un término de 5 a 8 años, sin que implique prisión, por un lado, y por el otro lado, además de privar de derechos y libertades, se implica también el imponer medidas reparatorias para todas las víctimas. Dicho esto, entonces, esto pasa a la sección de primera instancia del Tribunal para la Paz, que es con reconocimiento, que es la encargada de imponer esa sanción. Si la persona no reconoce verdad, no contribuye con la verdad, entonces pasa a la unidad de investigación y acusación, que como les decía, es una fiscalía, y como cualquier fiscalía, es la encargada entonces de investigar, de determinar a los presuntos responsables. Y como cualquier fiscalía, puede archivar una investigación o puede acusar. Cuando acusa, esta acusación llega a la sección sin reconocimiento o de no reconocimiento de la JEP, que es la encargada de hacer todos los procesos penales, comunes y corrientes, como cualquier proceso penal. Y aquí vienen las otras dos clases de sanciones. Por un lado, lo que se llaman sanciones alternativas y sanciones ordinarias. En ambos casos son sanciones de cárcel, son sanciones de prisión. La sanción alternativa se impone a aquellas personas que tardíamente reconocen responsabilidad y son penas de 5 a 8 años de cárcel. Y si la persona definitivamente no reconoce responsabilidad, entonces pasa a un proceso común y corriente donde puede ser absuelto o condenado. Y si es condenado, la persona se le va a imponer una pena de 15 a 20 años de cárcel. Dicho esto, entonces, esa es la ruta que se sigue en primera instancia. Luego, la segunda sala es la sala de amnistía, que se encarga justamente de amnistiar los delitos políticos y conexos a los antiguos miembros de las FARC. Obviamente, ya lo dijimos, son delitos perdonables, porque guerra, lesa humanidad, genocidio, etcétera, pues no pueden ser perdonados. Y finalmente está la sala de definición de situaciones jurídicas, que es la sala que se encarga de la situación de todos los militares, de todos los miembros de la fuerza pública, de otorgar sus libertades, otorgar los perdones, si es el caso, etcétera. Y al final, esta sala también se encarga de definir, como su nombre lo indica, situaciones jurídicas. Es decir, saber si una persona tiene o no vínculo con el conflicto armado. Por ejemplo, tal vez ustedes lo vieron en medios, hace unos 3 o 4 meses, unos parapolíticos de la Corte Suprema pidieron pista en la JEP, querían someterse, contar su verdad. Esa sala les dijo, no veo que tengan relación con el conflicto armado, y la sección de segunda instancia de la JEP revocó esa decisión y los aceptó, justamente porque consideró que esos políticos sí tenían vínculos o relación con el conflicto armado. Esas son las 3 salas. Luego está el Tribunal para la Paz, que es, digámoslo así, como una especie de alta corte, como la Corte Suprema o la Corte Constitucional, y está dividida de 4 secciones. Una sección que ya dijimos que es con reconocimiento. Esa sección con reconocimiento de verdad va a imponer las sanciones propias del sistema, unas limitativas de derechos y otras restauradoras. Está la sección de ausencia de reconocimiento, que es puesto en términos prácticos como la sala penal de la JEP. Luego está la sección de revisión, que se encarga de todo el tema de las extradiciones,
el tema de las tutelas y el tema de revisar las sentencias condenatorias que se hayan impuesto en el marco del conflicto armado. Entonces, yo militar, por ejemplo, digo, fui condenado injustamente, por ejemplo, por la Corte Suprema o por cualquier otro juez, yo quiero que revisen la sentencia. Y finalmente está la sección de apelación que, pues como su nombre lo indica, es la segunda instancia, es la que finalmente toma las decisiones finales en la jurisdicción. Dicho esto, entonces, tenemos también lo que es la sección de eficacia, la sección de estabilidad, que básicamente lo que dice esta sección es que debe cumplir en aquellos casos en los cuales surjan discrepancias o divergencias una vez se haya acabado la JEP, y de esta manera se conforman por antiguos magistrados de la jurisdicción para dilucidar todo lo que de allí se derive. Digamos que eso ha sido un poco lo que viene de los acuerdos. Sin embargo, pues ha habido un gran desarrollo tanto normativo como jurisprudencial, porque no solamente está el acuerdo, sino que está el acto legislativo 01 del 2017, que incorpora en el ordenamiento jurídico colombiano, pues básicamente también lo que es la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que es el sistema integral de verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición. Entonces, este acto legislativo ya fue revisado por la Corte Constitucional, en la cual señaló que la comparecencia de los terceros era de carácter voluntario. Como está en el acuerdo, decía que era de carácter obligatorio. Por lo tanto, entonces, al final, implicará que pues la Fiscalía tenga que hacer un trabajo de investigación para que estos delitos no queden en la impunidad. Y obviamente, cuando la Fiscalía adelante esa investigación, lo más probable es que decidan acercarse ante la jurisdicción. Luego tenemos también lo que ha sido la ley 1820, que es parte del desarrollo normativo, que es la ley de amnistía, la ley que otorga libertades. Muchas personas, tanto militares como guerrilleros, pues han venido sometiéndose a esta clase de libertades. Hoy en día fácilmente podemos hablar que pueden haber más de 500 libertades otorgadas a militares de todos los estratos, desde general de la República hasta soldados, justamente porque eso es parte del acuerdo de paz. Luego de la ley 1820 tenemos lo que es la ley de procedimiento, que es la ley 1922, que básicamente establece los diferentes procesos que se van a seguir ante la jurisdicción. Y es importante definir, por ejemplo, que cuando hablamos de procedimientos, uno piensa en un proceso de pronto penal, tradicional, pero como les decía, aquí el eje principal son las víctimas. Y como son las víctimas, entonces todo gira alrededor de otorgar una serie de garantías y beneficios de verdad, de reparación, de no repetición, de construcción dialógica de esa verdad entre víctima y victimario. Y obviamente espera uno que a través de esa construcción, pues básicamente se vaya logrando la reconciliación. Por ejemplo, y aquí hago pues un paréntesis de una de estas audiencias, en la sala de definición de situaciones jurídicas, donde un mayor del Gaula pues comparece por temas de falsos positivos, y la madre de uno de estos muchachos le dice: yo vengo acá porque quiero dejar limpio el nombre de mi hijo, porque mi hijo no fue ningún delincuente, no fue ningún bandido. Y el mayor del Gaula le dice: señora, yo vengo a contar la verdad y le digo desde ya que su hijo no fue un delincuente ni fue un bandido. Con esto quiero significar que esos actos de verdad, sin lugar a dudas, contribuyen a la reconciliación, que insisto es fundamental en la justicia de transición. Luego tenemos lo que es el proyecto de ley estatutaria de la jurisdicción, proyecto que ya tiene una sentencia por parte de la Corte Constitucional, simplemente es un comunicado de prensa y por lo tanto no tenemos el texto final y por lo pronto
no hay ley estatutaria de la jurisdicción. Pero eso no ha sido óbice porque ya hoy en día, con toda la normativa, con todos los pronunciamientos de la Corte Constitucional, pues sin lugar a dudas, ya hoy en día la JEP pues, ha venido trabajando y funcionando a pleno. Entonces, cada sala, cada sección ha venido haciendo su trabajo. La sala, por ejemplo, de reconocimiento de verdad, es una sala que hoy en día puede tener 4, 5, 6 casos abiertos de diferentes actores. Uno de los principios de la jurisdicción es lo que se llama la simetría. La simetría implica que bajo el mismo rasero debo tener yo a los miembros de la FARC y a los miembros de la fuerza pública. Yo no puedo investigar o solo fuerza pública o solo FARC. No, yo tengo que investigar justamente a los dos por igual y teniendo en cuenta las características de los delitos cometidos. Y la simetría es una garantía también de lo que se llama la seguridad jurídica. Porque la seguridad, por un lado, que las víctimas resuelvan su caso, pero también que el victimario quiera resolver su caso, quiera estar en libertad, quiera tener la tranquilidad justamente de saber que su caso pues ha hecho, digamos, ya el tránsito en todo el procedimiento y que no le va a deber cuentas a la... Y esa seguridad jurídica finalmente es lo que inspira también la confianza y la tranquilidad de todas las personas que van compareciendo ante la jurisdicción. Al final entonces estamos hablando de una jurisdicción con un tratamiento penal diferenciado, en el sentido en que se le dan una serie de beneficios procesales y punitivos al que cuente verdad, al que pida perdón, al que ayude en la reconciliación, y por el contrario, al que no lo reconozca, al que no tenga ese diálogo con la víctima, pues se va a ver expuesto a penas de cárcel o a penas de prisión. En conclusión, y para ceñirme un poquito al tiempo, pues básicamente esta justicia es una justicia que tiene como eje central a la víctima, que busca reparar y que busca reconciliar en este proceso que obviamente no es nada fácil. Muchas gracias, doctor Raúl Eduardo. Bueno, iniciamos entonces las preguntas. Doctor Félix, doctor Jorge, Víctor, Reinaldo, Monseñor, Alfonso y Germán. Empezamos ahí esa primera fila. Raúl Eduardo, estamos muy complacidos. Muchas gracias. Dígame una cosa, ¿cuántos magistrados integran el tribunal? La gente. Bueno, sí, ¿quién los nombra? Listo. Estimado Félix, pues un gran placer saludarlo, me alegra mucho verlo. Básicamente, el tribunal está compuesto por 38 magistrados, 18 magistrados distribuidos en grupos de 3 magistrados en las 3 salas y 20 magistrados distribuidos en grupos de 5 en las 4 secciones del Tribunal para la Paz. ¿Cómo se llega a estas instancias? En un proceso que hay que decirlo bastante único e inédito en Colombia, se decidió tener 5 personas, digamos, de diferentes escenarios. Uno fue el delegado de las Naciones Unidas, otro fue el delegado del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, otro fue el delegado del Comité Internacional de Justicia Transicional y otro que era colombiano, delegado de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, y una delegada de las universidades públicas, en este caso una docente de universidades públicas. Entonces, ellos 5 recibieron más de 2.500 hojas de vida, en las cuales, pues, obviamente nos postulamos gente de todas las, digamos, características y condiciones, en los cuales ellos, con base en los perfiles, con base en las necesidades de la jurisdicción, nos escogieron a nosotros como 38 magistrados
titulares y 13 magistrados suplentes. La jurisdicción, hay que decirlo, es una jurisdicción en la cual el 53% son mujeres, magistradas mujeres, el 65% somos de provincia, el 38% tienen doctorados, el 35% tenemos maestrías, el 20% son indígenas, etnias y raciales. Es decir, es una corte que claramente está representada pues toda Colombia, y es una corte y es una jurisdicción que, hay que decirlo también, es única porque cuenta con una gran variedad de personas. Entonces, ese fue el proceso. De 2.500 personas quedamos 38 magistrados titulares con diferentes experiencias administrativas, judiciales, etcétera. Unos expertos en derecho penal, otros en derecho constitucional, otros en derecho indígena, otros en derecho administrativo, otros en derecho internacional, unos expertos en litigio, otros expertos como jueces, y así sucesivamente, unos de la academia, en fin. Entonces, ese es un poco cómo fue el proceso de selección y cómo fue, pues cómo llegamos ahí. Todas las entrevistas se colgaron, un proceso muy transparente, la gente podía ver las entrevistas, y al final pues ellos, con base en entrevistas, hojas de vida, etcétera, pues nos escogieron, insisto, a solamente 38 magistrados titulares. Muchas gracias, me siento muy especial al atender esta conferencia porque me ha dado una serie de ideas que no tenía conocimiento de ellas previamente. Pero una pregunta que viene a la mente, a la que solamente paralelamente o en cierta forma usted se refirió a ello, tiene que ver con mi pregunta. Tradicionalmente, pues basamos la jurisprudencia aquí en Colombia en los tres elementos del Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Pero entonces aquí entramos en una otra situación diferente, en la cual otras instancias para pasar esa jurisprudencia se le da una serie de poderes. Lo que es confuso para mí y creo que para mucha gente son las divergencias, los conflictos, los rifirrafis que están muy obviamente presentes en las maneras como quizás una entidad u otra, especialmente las nuevas, se sienten en referencia a las otras, en referencia a la Corte Suprema de Justicia, a la Corte Constitucional, etcétera, como si estuvieran en igual estatus, en vez de quizás entender de que hay una primordial sobre la cual no rige ninguna otra. Inclusive yo debiera haber dicho judicial, legislativa y ejecutiva, porque las judiciales están por encima de las otras. Entonces, me pregunto cómo esto crea una confusión, no solamente para mí, sino para muchos ciudadanos, el entender que estas diferencias crean una serie de conflictos, como a quién le compite qué, quién tiene más poder sobre quién, y hay una competencia allí que no sé qué tanto será una lucha de egos o si en realidad hay otros elementos más básicos que yo no entiendo. Muchas gracias. Pues no, esto digamos es normal, ¿no? Esto es normal. Siempre que hay una institución nueva, pues tiende a pasar eso. Entonces, si ustedes recuerdan, cuando el año 91, después de la constituyente, se crea la Corte Constitucional, la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura, pues se empiezan a dar todos esos alineamientos finalmente a través de las decisiones judiciales. Y eso es lo que está pasando aquí en este momento. Yo pues creo que es normal, es entendible. Lo que sucede es que cada corte tiene pues un factor prevalente frente a lo que hace. Entonces la Corte Constitucional, por ejemplo, es la guardiana de la Constitución.
Entonces, pues es la que decide finalmente sobre esos temas. La Corte Suprema es el órgano de cierre de la jurisdicción civil, laboral y penal. El Consejo de Estado es el órgano de cierre y prevalente, obviamente, de todas las actuaciones y demandas administrativas o contra el Estado. Y en el caso de la Jurisdicción Especial para la Paz, pues somos la jurisdicción prevalente en lo que tiene que ver con el conflicto armado antes del 1 de diciembre del 2016. Entonces, pues insisto, creo que esto es normal, esto hace parte de irse organizando el trabajo. Yo, pues en lo personal, no veo, digamos, grandes disputas o disputas personales, ni mucho menos. Yo creo que esto hace parte de la institucionalidad y por lo tanto, pues al final la institucionalidad misma se irá acomodando para definir los criterios de trabajo hacia un futuro. Así lo veo yo. Doctor Sánchez, lo felicito por su disertación muy buena y nos quita muchas dudas. Pero yo tengo otra duda. Yo soy ingeniero, no soy abogado. ¿Era necesario crear esa justicia para un grupo o para un acuerdo de un presidente afanado de un premio de paz y de una situación que fue negada por el pueblo que votó? No, era justicia, era necesario hacer una justicia. Está bien para una guerra o una paz entre dos países, pero entre unos insurgentes y la fuerza pública que fue lo que hubo en Colombia y un presidente afanado con el premio de la paz. ¿Era necesario? Pues sí, mire, esa pregunta es supremamente importante, porque negociar con el enemigo, pues no es fácil, ¿no? Negociar con mi adversario, con el que yo llevo 50 años de pelea, pues no es fácil, ¿no? Eso es lo primero. Y si a veces uno pelea con la mujer y reconciliarse es difícil, imagínese usted con esa gente, ¿no? Eso no es fácil, insisto. Pero entonces, si era necesaria o no, pues mire, cada negociación es única. No solamente en procesos de paz, sino en la vida en general. Entonces, si yo soy empleado de una empresa, pues de pronto querré un mejor salario que el otro empleado. Entonces, cada negociación es única. Y como les decía, pues esto viene de tiempo atrás, porque cuando se hace la paz con los paramilitares, se crea una jurisdicción que es la de justicia y paz. ¿Por qué? Porque seguramente, y es muy probable, la jurisdicción ordinaria ha significado 50 años de impunidad. La justicia ordinaria, la que todos conocemos, no tiene ni ha tenido la capacidad para investigar esas conductas. Son delitos que tristemente se encuentran en la absoluta impunidad. Les pongo un ejemplo. En la anterior fiscalía se crea lo que se llama la UNAC. ¿Qué es la UNAC? Es la unidad de análisis y contexto, porque se dieron cuenta que investigar esta clase de delitos del conflicto armado, pues primero no es una tarea fácil, y segundo, como se estaba haciendo, era de una manera equivocada, era de una manera errada. Entonces al final, cuando se crea esta unidad de contexto, y con la ley de justicia y paz que tuvo que ser reformada para que fuese más ágil, más eficiente, es que se empiezan a dar resultados. Entonces al final, pues obviamente yo no estuve en La Habana, yo no sé qué pasó allá, cómo se negoció, etcétera, pero lo que sí puedo decirles es que, pues básicamente lo que se ha demostrado como un fracaso, comprobado además, es que la justicia común y corriente, la que todos conocemos, para esto no es muy eficiente. Se tienen que crearse instituciones de pronto novedosas, como en Colombia la Ley de Justicia y Paz con los paramilitares, y ahora la JEP para los militares y para los guerrilleros, justamente para hacer una justicia pues mucho más eficiente, mucho más ágil. Y eso es lo que se busca, y me atrevo a decir pues que creo que vamos por buen camino.
Doctor Raúl, gustoso en escucharlo, además saber que nos está representando a nosotros los huilenses, créame que es un orgullo. Yo sí creo en la JET, indiscutiblemente pienso que era necesaria y que a medida que se vaya desarrollando se van a ver sus bondades, digamos. Y una parte esencial que observo es el que se diga la verdad. Yo pienso que muchas personas lo que están esperando eso, que de alguna manera han sido víctimas, es que se diga la verdad. O sea, eso es fundamental, digamos, para poder cerrar esto, y van a entender las bondades de la JET. O sea, hasta los propios, tal vez el fiscal en algún momento en el proceso legislativo se opuso a que los terceros, ahora observo por los medios de comunicación de que ya el fiscal es partidario de que los civiles nuevamente vuelvan a la JET después de que la Corte Constitucional dijo que los terceros civiles podían concurrir de manera voluntaria. Entonces, yo lo que le digo, doctor Sánchez, es mucho ánimo y tenga el convencimiento de que estamos siguiendo y esperanzados en la JET y convencidos de que esto era necesario para el país y para todos nosotros. Muchas gracias. No los veo tan bien, les pido el nombre cuando se presenten, no me sé su nombre, ¿se lo regala? Reinaldo Quintero, abogado. Ah, bueno, Reinaldo, muchas gracias. Es el notario segundo de Neiva, Raúl Eduardo. Ah, bueno, yo tengo mi acta de registro en la notaría primera, entonces, pues mire, allá, Reinaldo, somos varios opitas. Primero está el doctor Jesús Ángel Bobadilla. Él fue profesor de la Universidad Surcolombiana, fue abogado litigante en Neiva. Está la sobrina de Enrique Trujillo y Clemencia Díaz, Catalina Díaz. Estoy yo. En este momento tengo vinculado al sobrino nieto de Monseñor. Estoy muy contento con Omar. Entonces, pues no, allá somos muchos huilenses, ¿no? Que estamos trabajando en la jurisdicción, indiscutiblemente. Doctor Raúl, muchas gracias, y he sentido, pues, yo soy Froilán Casas, el obispo de Neiva, pues, a ver, con su exposición me siento más tranquilo porque observo que estos 38 magistrados tuvieron una selección bastante objetiva, cerebral y marcada por el bien. Me parece que en ese sentido nos da garantía de la imparcialidad en la toma de decisiones para los fallos. De modo que en eso yo me he enriquecido esta noche con su tranquila y bien solvente académicamente la exposición. Y no cabe duda que estos tipos de tribunales pues son transitorios. La pregunta va: ¿por cuánto tiempo está la Jurisdicción Especial para la Paz? ¿Cuánto tiempo va a tener? Y algunos límites de pronto en algunos aspectos, aunque usted los mencionó, ¿qué límites tiene en términos de los juicios? Obviamente todo marcado por la paz, pero que de pronto nos aclare un poquito más ese aspecto. Sí, monseñor. Como decía, la jurisdicción pues es transitoria, tiene un término máximo de 15 años. Ese es el término al cual está presupuestada. Y si en 15 años no hemos terminado, por una sola vez se puede prorrogar por 5 años más. Entonces, esos 15 años, como les decía, se dividen a su vez en que la Fiscalía de la JEP tiene 10 años para acusar y 5 tenemos para terminar todos los procedimientos para ese total de 15 años. Doctor Sánchez, buenas noches. Mi nombre es Germán Liévano, soy médico. Tuve la oportunidad de, durante toda mi vida, pues, mirar de una forma, primero como participante y después como testigo, de todo el proceso de la violencia política que vivió el país. Fui favorecido con una ley de amnistía en mis épocas de universitario por el delito de rebelión.
y sé lo que eso significa para cuando uno está metido en un proceso donde uno quiere volver a la sociedad civil y restituir su vida profesional, familiar, etcétera. Por eso le doy tanto valor a lo que está ocurriendo. No es fácil para tantas personas que se criaron, se educaron, crecieron en la revolución, en el monte, los militares que sacrificaron todo también por luchar contra la guerrilla. Toda esta gente que está concurriendo a la JEP, pues le da a uno la impresión de que esto debe terminar bien. No faltan enemigos, lógico, y esa es la primera gran preocupación que tengo. ¿Qué tan blindada está jurídicamente la JEP? Porque veo que en este proceso que tiene sus enemigos, lógico, especialmente cuando se trata de tapar ciertas hojas negras de la historia colombiana, y se van a destapar, entonces se dice que son problemas de seguridad nacional, que no se pasen los archivos porque eso hace peligrar la seguridad nacional, como si peligrar la seguridad nacional fuera decir quién dio la orden de un operativo en X parte o quién estaba al mando de tal o cual pelotón. Eso me preocupa, saber cuál es el grado de blindaje que tiene la JEP para resistir los embates de los que no están contentos con el proceso. Primera pregunta. Segunda y muy conexa, ¿por qué ese amarillismo que se ha desatado en los medios, en las declaraciones de las víctimas, que debieran ser como privadas, como debe ser en un juicio o un recoger una actuación judicial, y se le ha dado tanta importancia a una parte de la guerra, pero no a la otra? Yo no me acuerdo que a los paracos ninguno fuera ya a contar cuántas veces utilizaron la sierra eléctrica o cuántas víctimas botaron al río a través de un medio televisivo. Pero es que hoy estábamos viendo, esto me parece, por la mañana vemos a las víctimas y por la tarde vemos películas de los narcos, entonces nos llenamos cada vez más de violencia y tal vez de odio. Me parece que ustedes debían evitar esos espectáculos públicos que no creo que conlleven a nada. Pienso que no es bueno para el proceso de paz, o para todos o para ninguno, no solamente para una parte de los sectores que estuvo en guerra. Esas dos preguntas, doctor, si es tan amable, excúseme que me haya extendido un poco. Muchas gracias. No, tranquilo, Germán, no, perfecto. Mire, frente a la primera pregunta, ¿qué tan blindados estamos? Pues ya la Corte Constitucional, como les dije al final, pues ha venido sacando una serie de pronunciamientos justamente para darle estabilidad y seguridad jurídica a los acuerdos y obviamente a lo que se deriva de allí. Sin embargo, pues hay que decirlo también, se está viendo siempre intentos para modificar, para limitar, para dificultar un poco la tarea de la jurisdicción. E insisto, y lo que decía hace unos momentos, pues creo que eso hace parte de lo que es normal en estos escenarios. Instituciones nuevas, instituciones que de alguna manera buscan la verdad, a veces la verdad sana, pero también la verdad genera dificultades, y por esa razón no siempre es fácil acercarse a esta clase de jurisdicciones. Pues uno confía en que la Corte Constitucional ya nos ha dado las pautas necesarias para que la JEP pueda trabajar. Pero, de todas maneras, pues, insisto, esto es un recorrido que no es fácil, es un recorrido complejo, y yo esperaría, ¿no?, por lo que he visto, que la Corte Constitucional pues ya tenga claridad sobre todos estos temas. Pero bueno, nada está escrito sobre piedra. Y lo segundo, frente a esta clase de procesos públicos, lo que sucede es que desafortunadamente hoy en día, o afortunadamente, depende cómo se mire, hoy en día los procesos penales tienden a la pública. Entonces, por ejemplo, el sistema acusatorio, las audiencias son públicas. Cuando se hizo la reforma al Código del Proceso, el Código Contencioso Administrativo, todos los códigos hoy en día tienden a la publicidad, a la oralidad, a mostrar en medio de la transparencia qué es lo que se está haciendo. Y por esa razón,
ustedes lo vieron hace 8 días o la semana pasada frente a unas víctimas que fueron del secuestro de un grupo en particular, pero ustedes verán más adelante frente a otras víctimas de otros actores, porque insisto, eso es parte de la publicidad que rige hoy en día todos los procedimientos. Buenas noches, doctor. Muchas gracias. Mi nombre es Ángela Ramírez. Como aún estamos en conflicto en algunas partes, esto se presta, esta Justicia Especial para la Paz, para que varios de estos actores, digámoslo así, que realmente no están en la lista como guerrilleros, que pretenden incursionar y tener los mismos beneficios. Entonces, pues, sí quiero de pronto una aclaración y que tengan todos aquellos los mismos beneficios, desde que reparen, digan la verdad, con los otros delitos que necesariamente no tienen que ser guerrilleros, sino que hay algunos que son pues de narcotraficantes y otros para que debería ser para los militares, que creo que ya se está incluyendo. Y la segunda preguntita es si el periodo de ustedes los magistrados es como los otros, de un término de 8 años, o qué término tiene para su periodo. Gracias. Sí, Ángela, mira, frente a la primera pregunta, tanto la Sala de Amnistía como la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas han sacado cualquier cantidad de resoluciones negando el ingreso a muchas personas. Claro, muchos dicen, yo fui de la guerrilla y yo hice esto, pero no hay evidencia de eso. Muchos militares dicen, yo hice esto en el conflicto y no se está permitiendo el acceso. Hoy en día podemos hablar más o menos de 8.000, 7.000 algo, casi 8.000 miembros de las FARC que se han acogido a la jurisdicción, y de 1.790 militares que se han acogido a la jurisdicción. Igual, hay mucha gente, insisto, que con el ánimo de obtener beneficios, libertades, tratamientos diferenciados, pues intentará llegar a la jurisdicción. Pero insisto, en esto sí ha sido unánime el bloque pues de las dos salas en no permitir que personas que no tengan que ver con el conflicto pues ingresen, ¿no? La segunda, el periodo de los magistrados de la JEP es excepcional porque nuestros periodos van para 15 años. Eso por un lado, no tenemos los 8 años normales, pero además en el acto legislativo no se estableció edad, es decir, hoy en día para ser magistrado de una alta corte o de cualquier tribunal en Colombia, no se puede pasar de la edad de 70 años. Entonces, si yo llego a la edad de 70 años, es lo que se llama edad de retiro forzoso. En el caso de la jurisdicción, eso no aplica. Entonces tenemos 15 años, pero curiosamente hoy hablaba con una colega. Ella cumplió pues sus años, no digo cuánto por respeto a la colega que me confió ese secreto, y entonces me decía, no, yo aquí 15 años no puedo estar porque estaría muy mayor, entonces yo no creo que dure tanto, y la verdad eso es cierto. Entonces el promedio es de 55 años, el más 15, entonces y habrá gente seguramente que a esa edad pues no quiere estar ejerciendo funciones, ¿no? Como todo. Sin embargo, pues eso es lo que estableció el acuerdo y la Constitución en el caso nuestro. Raúl Eduardo, su amigo José Vicente Ortiz, mucho gusto de saludar. Hola José Vicente, grato saludarlo. Igual, muchas gracias. Dos cositas. Una,
absolutamente partidario de la Jurisdicción Especial para la Paz. Eso es como cuando se pacta un conflicto y tiene uno que conseguir un árbitro para que dirima las diferencias. Lo que veo aquí es que obviamente hay mucho francotirador en contra de la Jurisdicción Especial para la Paz. El solo hecho de leer a Mauricio Vargas, que ya no habla de la JEP, sino de la JEP, porque dice que es una jurisdicción especializada de bolsillo de las FARC, pues uno se da cuenta los torpedos inmensos que le han enviado. Pero me gusta fundamentalmente por los desgarradores testimonios de los 3 parlamentarios de aquí de Huila que estuvieron secuestrados. Desnudaron las bestialidades de las FARC. Pero antes que buscar reparación, antes de buscar no repetición, solamente quieren es la verdad. Porque ese testimonio que tú traes de la señora que dice yo solamente quiero la verdad, es lo que la gran mayoría de los colombianos andan buscando en la jurisdicción especial. Porque la verdad es que en la justicia ordinaria, tú que eres un muy avesado penalista, sabes que con la sola circunstancia de aceptar cargos suficiente para una rebaja sustancial de pena, pero no le exigen la verdad. Entonces quedan una cantidad de cosas inconclusas que no se justifican. Reiterar la felicitación aquí de todos, nos sentimos muy orgullosos y yo que tuve el privilegio de ser amigo de tu papá, desde el cielo debe estar aplaudiéndote. Muchas gracias, José Vicente. Y mire, les cuento una cosa que es impresionante, que a mí me ha sorprendido, y es que se están haciendo versiones voluntarias, y es una cosa aterradora, fuerte escuchar los relatos, pero les cuento una cosa, pues digamos que ha pasado. Entonces, llega una persona, un militar, por ejemplo, y uno ya sabe que ese militar fue condenado, por ejemplo, por asesinar a 5 personas en lo que se llamó falsos positivos. Pero cuando el militar empieza a contar la verdad, dice, no, yo no maté 5, yo maté 15, sino que los otros 10 nunca supieron. Y empiezan a contar las historias de los otros 10. Historias, y me preguntaban allá que por qué se crea una jurisdicción especial. Pues porque la ordinaria no fue capaz de identificar esos 10 restantes. Entonces, el señor cuenta y llega un momento en que dice, y yo maté a 1, y ese 1 de los muchos que mató me impactó, dice el señor, el militar. Porque cuando yo le abrí la bolsa que él llevaba unas moñitas para sus hijas. Entonces ahí fue cuando el señor se da cuenta que había matado a un padre de familia. Entonces todo esto es para significar justamente lo difícil, ustedes lo han visto, y créanme que escuchar esto, los secuestrados, sus versiones, los militares, esto no es fácil, ¿no? Esto es una cosa bastante fuerte, pero hacia allá tenemos que llegar. Ahí me decían que hay un psiquiatra, obviamente desde la psiquiatría se sabe que la verdad hace parte de la sanación, de la reparación, y eso es fundamental, José Vicente, en todos estos procesos. Doctor Raúl Eduardo, su exposición nos da una gran seguridad de que lo que se viene haciendo en el país en este proceso tan difícil. Mi nombre es Liberio Salazar, soy docente universitario y de educación media. Decía que su exposición nos da una gran tranquilidad de que lo que se viene haciendo acá en Colombia está apoyado por la experiencia adquirida en muchos procesos anteriores, como usted tuvo la gentileza de mencionar, en casos internacionalmente reconocidos, o sea que no estamos improvisando. Pero es que es curioso que así como quienes más reticencia le pusieron a la paz eran los que menos la padecieron, porque los campesinos y aún las víctimas han estado de acuerdo en que el proceso tenía que llevarse a cabo.
De igual manera, contra la JEP se está produciendo un caso similar. Quienes quieren que la JEP tenga unas condiciones distintas para las FARC y para los militares, se han llevado la sorpresa de que los primeros que aceptaron, uno de los primeros que aceptaron presentarse ante la JEP fueron los mismos militares, por una razón que usted nos acaba de exponer. Ellos también necesitan, por un lado, si es necesario reconocer las faltas con el ejemplo que nos acaba de mencionar, por otro lado también poder limpiar su nombre y poder presentarse ante la sociedad con la frente en alto. Yo quería preguntar o pedirle que nos reiterara cómo este proceso está respaldado internacionalmente, que lo que estamos haciendo aquí está de acuerdo con las normas internacionales, con las jurisdicciones de los organismos de justicia, y que saldemos las dudas de que posteriormente pueda haber alguna medida que tomen respecto a las decisiones que tome esta Jurisdicción Especial para la Paz. Querido profesor Liberio, me complace saludarlo. Profesor ahí en el colegio, profesor también de mi señora esposa en la presentación, entonces es muy grato saludarlo, profesor. Y en efecto, mire, la experiencia internacional es donde llegamos pues a esto, ¿no? Porque esto es un largo transcurrir en la historia del mundo y de los conflictos. Y yo puedo decir, porque así se siente fuera del país, que la Jurisdicción Especial para la Paz es ejemplo de futuros procesos de paz y de futuros procesos de negociación. Hoy, curiosamente, estaba en una conferencia, en una reunión, con una ex magistrada brasileña, ella, de la Corte Penal Internacional, y me decía que le parecía muy interesante este modelo, y ya Naciones Unidas ha venido diciendo que este modelo va a servir de ejemplo a nivel en otras latitudes, pero también ya hace parte del patrimonio de la humanidad, en el sentido en que son modelos que buscan reconciliar, pero a la vez buscan que se haga justicia en todo lo que tiene que ver con la verdad y con la reparación. Dicho esto, a nivel internacional, pues insisto, esta jurisdicción no nace de la nada, no es algo inventado por dos personas, sino que es la suma de todos los esfuerzos. Digamos que en Ruanda se establecieron mecanismos similares, en Sudáfrica se estableció una comisión de verdad judicial en donde se seguía más o menos unos mismos parámetros. Entonces al final, pues todo eso ha venido enriqueciendo todo este trabajo en la jurisdicción, y creo que a nivel internacional somos ejemplo y seguramente vamos a ser modelo en un futuro. Muy buenas noches, mi joven magistrado. Me siento muy orgulloso de que el hijo de mi profesor de prehistoria aquí en el bachillerato José María Rojas Garrido, que son las instalaciones donde estamos todavía, pero se llama hoy Corhuila, esté usted de magistrado. Y un saludo le manda a Patarroyo. Bueno. Y entonces, no es que quiera torpedear, yo soy un hombre de 70 años ya, soy abogado litigante, creo que de los pocos abogados que estamos acá, soy el que litigo con el doctor Hernán Velasco. Mis tres preguntitas. Uno, no es que esté en contra de la JEP, ni es un torpedo. Le decía aquí al señor obispo antes de comenzar, al menos le bajaron a las balas. Y eso es muy bueno para mi bisnieto, como usted decía, para la familia, para los primos, para los sobrinos, para los hermanos, para todas. Eso es muy bueno. Lo que pasa es que aquí en el Huila sentimos mucho la violencia, y entonces no se nos puede olvidar el señor Luciano Marín, que vivía allá en el jardín, el señor El Paisa, que ordenó El Paisa, el autor intelectual del edificio Miraflores, el degollamiento del gobernador del Caquetá, el asesinato de la familia Turbay,
Y entonces eso a la gente no se le olvida, doctor. Ojalá que tuvieran el valor civil, ojalá se entreguen esas personas y que digan, sí, nosotros los matamos, y la gente queda contenta con eso, pero que tengan ojalá esos asesinos, bandidos, que en 50 años de lucha no pudieron derrotar al ejército de Colombia. Muchas gracias. Doctor Eduardo, pues me complace saludarlo. En efecto, eso es lo que busca este tribunal, esta jurisdicción, que las personas y los máximos responsables rindan cuentas de lo que hicieron. Lo que usted dice, que ese rendimiento de cuentas vaya acompañado de verdad, de reparación, de pedir perdón, de una serie de actos que van a dejar satisfechos, y eso se espera a las víctimas. Pero también hay que decirlo con claridad: persona que no reconozca, persona que no contribuya con el proceso, pues se va a someter obviamente a todo el procedimiento penal y eventualmente, si es del caso, tendrá que terminar pagando una pena de cárcel. Pero dos, también, tanto el acto legislativo como las diferentes leyes han establecido que una persona que siga delinquiendo, que siga cometiendo delitos, pues obviamente no puede estar sometido a la jurisdicción, y por lo tanto la justicia ordinaria con la Fiscalía General de la Nación es la encargada de investigarlos, sancionarlos y condenarlos si fuese el caso. Con esto quiero decir que al final el sistema está diseñado para que las personas contribuyan, como usted dice, con todo lo que ocurrió, con la verdad. Si no es así, que tengan un castigo, y si definitivamente no están, pues que sea la justicia ordinaria la que los investigue y los sancione. Doctor Sánchez, le habla Orlando Mosquera, soy periodista, soy comunicador social y catedrático. Le quiero decir lo siguiente: nos sentimos orgullosos con pertenecer usted a la JEP, pero también tenemos gran esperanza en ustedes, porque es que ya los colombianos no creemos en nada, y ustedes son o se están convirtiendo en un punto de partida para volver a creer en las instituciones, para volver a creer en la justicia, porque ese pesimismo que nos embarga a los colombianos, esa enfermedad, ese problema psiquiátrico que tenemos todos los colombianos es supremamente grave. Yo lo quiero felicitar y simplemente decirle que a partir de ustedes está el primer paso para volver nosotros a creer en las instituciones. Señor Orlando, muchas gracias. Estoy esperando el segundo libro suyo de historia. El primero me lo leí, pero el segundo no lo he visto en el mercado. Entonces, cuando lo saque me avisa. Y segundo, pues, vea, yo se les digo con toda sinceridad: somos 38 magistrados de los más diferentes perfiles profesionales académicos, y sin lugar a dudas, eso sí lo tengo clarísimo, son gente, primero, muy competente; segundo, muy comprometidos; tercero, con una plena disposición para trabajar; y al final somos jueces, y los jueces pues fallamos con base en lo que estén en los procesos. Entonces, si hay una prueba que me indica que Pedro mató a Juan, pues yo no puedo sino condenar a Pedro. Lo que quiero significar con esto es que al final, como cualquier juez de la República, pues nos vamos a ver abocados a analizar lo que hay en los procesos, y en efecto, pues eso es lo que estamos haciendo. Es una tarea pues compleja, pero creo, insisto, que todos los 37 colegas restantes pues están con toda la responsabilidad y el compromiso que implica este trabajo y esta jurisdicción. Sí. Raúl Eduardo, lo saluda Julio Enrique Ortiz. Al igual que todos los huilenses, muy complacidos de la presencia de ustedes en ese alto tribunal especializado, del cual depende no solamente la consolidación de los acuerdos de paz, sino el desarme de los espíritus hacia el futuro. Dos inquietudes muy concretas. Una, se han acogido 1.700 militares a la jurisdicción especial, sin embargo siguen reclamando un tribunal paralelo, porque hay desconfianza en los 38, según algunos sectores, que
que se opusieron a la paz anteriormente en el país. 2. El caso Santrich. Caso Santrich, ¿en qué se encuentra? Preocupa que no se conozcan las pruebas, por lo cual solicitan la extradición. Y si no se conocen las pruebas, pues no puede él ejercer su derecho de defensa aquí en el país como cualquier colombiano y ciudadano. Doctor Luis Enrique, pues me alegra mucho saludarlo. Qué bueno verlo en esta tertulia. Y pues frente a lo primero, yo creo que los miembros de la fuerza pública, por la experiencia que hemos tenido, están absolutamente de acuerdo y absolutamente conformes con la jurisdicción, porque es que esto les va a brindar garantías, les va a brindar seguridad jurídica. Yo en lo personal no veo ni he visto que los militares tengan resquemores. Por el contrario, cada vez recibimos más militares que quieren acogerse. Como le decía Ángela en su momento, pues habrán unos que serán admitidos, otros que no, como cualquier clase de proceso. Y adicional a eso, pues hay que decirlo, es que nosotros tenemos, por ejemplo, 2 coroneles retirados que son magistrados, tenemos gente experta y que viene de trabajar en el Ministerio de Defensa o en las Fuerzas Armadas. Nosotros tenemos gentes expertas en derecho, tenemos gente que venía de defender militares. Es decir, esta es una jurisdicción, como les decía, que está compuesta absolutamente de todos los sectores. Entonces, pues yo lo que he visto, por lo que han expresado los altos mandos y los que se han acogido, es que tienen plena confianza en la jurisdicción. Claro, hay un debate político que en eso, pues, entenderán, no me puedo meter, pero en la práctica sí, digamos, la realidad es otra. Y frente al caso que usted plantea, pues, mire, yo no hago parte de esa sección, esa es la sección de revisión. Lo único que puedo decir es que, como lo dije con lo mencionado a Orlando, pues los jueces de la República, cualquier juez debe estar ceñido a un expediente, a un proceso, y cuando tenga que analizar lo que tenga que analizar, no en ese caso, sino en todos los casos, para no personalizar, pues debe tomar la decisión que arroje el expediente, no que la galería quiera, no que el público quiera, sino como cualquier decisión judicial. Entonces yo creo que si hacían encuestas de si este muchacho Colmenares lo habían matado o no, de si estas niñas lo habían matado o no, pues seguramente las encuestas iban a decir una cosa, pero como esto no es de encuestas, sino de aplicar justicia con base en pruebas y en evidencias y en testimonios, etcétera, pues al final todos los jueces de la República estamos sometidos a lo que diga la prueba, a lo que diga la evidencia y obviamente a la ley, y con base en eso es que pues vamos a fallar. Doctor, muy buenas noches. Gracias por aceptar la invitación a esta tertulia. Muy importante la ilustración, aunque hay un buen número de abogados quienes no lo somos, pues teníamos muchas dudas. Buena parte, después de su exposición, se han aclarado con las preguntas. En el evento que se pacte la paz con el Ejército de Liberación Nacional o con otro grupo subversivo, entonces se constituye otro organismo paralelo a la Jurisdicción Especial para la Paz. Estimado Alfonso, me alegra saludarlo y pues gracias. Agradecerle nuevamente que gracias a usted fue que estamos hoy acá. Pues mire, yo lo que les decía, en la vida y en cualquier proceso de negociación, cada proceso es único. Hacer futurología es un poco difícil. Primero, si se hace o no un proceso de paz con el ELN, eso no se sabe, eso es imposible de prever. Y segundo, si hay un proceso de paz, pues también me queda muy complicado decir si vienen para acá o no vienen para acá, es muy difícil. Porque, insisto, cada proceso de negociación es único y cada quien querrá negociar como a bien considere. Y bueno, pues toca simplemente esperar
si es que se llega a algún acuerdo, si no se llega a ningún acuerdo, si es que se crea una otra jurisdicción, si es que se llega a esta, eso realmente es imposible de determinar en ese momento. Excelente la disertación, doctor Raúl Eduardo. Perdón, ¿quién me llama? No, le vamos a enviar el botón del botalón, Raúl Eduardo, que es un reconocimiento que hacemos en el botalón para quienes vienen a tertuliar con nosotros, de manera que vía WhatsApp le voy a solicitar su dirección para hacérselo llegar. Muchas gracias, Germán, muy agradecido y muy complacido con este espacio y siempre a sus órdenes, virtualmente o en la jurisdicción allá personalmente. Muchísimas gracias, Raúl Eduardo, de nuevo muy amable, hemos quedado muy satisfechos con esta temática y hasta una próxima oportunidad. Un gran abrazo. Lo mismo, que esté muy bien.